Quiero agradecer a la Concejalía de Cultura y especialmente a Belén la oportunidad que me dan de estar aquí en la Feria del Libro de Cartagena, en la Feria del Libro de mi ciudad, presentando y hablando con el autor que tengo a mi lado, Fernando Bonete. Fernando Bonete es doctor en comunicación, graduado en humanidades, licenciado en música, profesor universitario, divulgador y autor, y por eso está aquí. Como divulgador tiene su perfil en redes sociales y su cuenta de Instagram @en_bucle, en bucle, va camino del 500.000 de seguidores, o sea que es lo que diríamos un influencer en materia de libros, porque en Instagram hay más cosas aparte de la rutina del skincare por las mañanas. Y además Fernando es articulista y colaborador en diversos medios de comunicación. Como autor acaba de publicar el libro que tengo en mis manos, se llama Malas Lenguas, 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos. Y así que si a nadie le parece mal, vamos a empezar hablando de su libro, antes de que, como hiciera Francisco Umbral en su día, se enfade, ya que él ha venido aquí a hablar de su libro. Así que vamos a empezar por el principio. Es ¿cómo se te ocurrió la idea de recopilar anécdotas de autores y por qué meterlas todas en un libro? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde-noche fabulosa de literatura, libros en el marco de la feria, y muchísimas gracias también al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura por contar conmigo. La verdad es que es un verdadero honor estar en una de las ferias del libro más importantes de España, y siempre es un placer además estar con amigos a los que les gusta la literatura y charlar de libros. Podemos hablar, además del libro, de todo lo que queráis, aunque en relación a la literatura y los libros, que es lo mío, ¿no? Pero vamos, abierto a hablar de libros, que es lo que más me gusta. Bueno, la idea de este libro, y además en relación a otros anteriores que había escrito, viene de hacer algo pues mucho más divertido. Yo, por de formación profesional, que soy profesor, en anteriores obras había hablado de temas como específicos, únicos, desde un punto de vista más académico, y aquí se trataba de hacer algo divertido, que conectara de verdad con lo que hago en redes sociales, que es la literatura y los libros, y de reunir pues un conjunto de curiosidades sobre escritores, algunos de los cuales ya había leído y quería tener una visión distinta de su vida, de su biografía, y otros que de hecho todavía no había leído, pero siempre había tenido la intención de leerlos en algún momento, de conocerlos más, y he querido empezar, como quizás muchos de los lectores de este libro, por la anécdota. Y la anécdota me ha ido llevando a más sobre su obra y a conocer incluso más no solo sobre su obra, sino sobre su vida, ¿no? Entonces, viene de ofrecer algo divertido que conecte con los lectores y que ojalá nos anime a leer y a descubrir más de esos escritores. Vale. El libro yo ya lo he leído y es muy ameno y se lee, puede decirse, casi del tirón. Qué bien, me alegra escuchar eso. Es una delicia. Yo no lo he leído del tirón, pero podría hacerse. Pero eso no quiere decir que el texto no esté documentado, al contrario, las anécdotas, luego viene, al final, hay nada menos que 7 páginas de referencias bibliográficas, o sea que detrás de este libro que se lee de un tirón ha habido un trabajazo inmenso de documentación, a mí por lo menos me lo parece. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? ¿Cómo ha sido fatigoso, de laborioso y cómo se ha llegado aquí? Bueno, decías, un libro que se lee el tirón, algunas personas lo leerán el tirón, otras a lo mejor también lo leen a cachitos, ¿no? Pues hoy me leo una anécdota, hoy otra, hoy me apetece leer un par, o sea que también se pueden ir seleccionando, ¿no? Según los gustos del lector, está así también dividido para dar esa facilidad, ¿no? Sí es verdad que hay un trabajo de documentación grande, porque con respecto a otros libros de anécdotas que ya existen, porque existen más, lógicamente, yo quería que hubiera el respaldo de unas fuentes que al final de verdad dieran razón de que esa anécdota existe, que no es un mero chascarrillo que se cuenta pero que no fue cierto, o bien incluso desmentir otras anécdotas que circulan sobre escritores y que no son ciertas. Por ejemplo, siempre se ha dicho acerca de la rivalidad de Góngora y de Quevedo, que eran dos tíos que estaban súper reñidos, que les lanzaban muchas pullas, hoy en día se dice que se lanzaban muchos beef entre ellos, y no es cierto. En realidad, lo que se puede decir de cierto sobre el asunto es que Góngora y Quevedo se lanzaron muy poquitas pullas, en muy poquitos sonetos. Por ejemplo, Quevedo solo le dedicó a Góngora, al parecer, digo al parecer porque de los 17 sonetos en los que le critica, solo uno está comprobado que fue la autoría de Quevedo.
y además en la época se llevaba mucho eso de la sustitución de las identidades literarias, y Góngora a Quevedo solo le dedica 3 sonetos, solo 3, porque se da la circunstancia de que Góngora era mucho más mayor que Quevedo, era 19 años mayor que Quevedo en aquel momento. Era una diferencia de edad abismal, lo sería hoy, pero lo era entonces. Entonces, no podía haber esa rivalidad entre ellos porque Góngora estaba a años luz de Quevedo, ¿no? Pues, por ejemplo, ese desmentido al final hace que se cuente la historia de ellos de otra manera y que la anécdota sea más bien una negación de una anécdota previa, porque es una cosa que se nos cuenta mucho en bachillerato, en la ESO, que existía esa rivalidad, y lo cierto es que no existía como tal, ¿no? Entonces, buena parte del proceso de documentación también viene de ahí, de intentar buscar hasta qué punto algunas de las anécdotas que siempre han circulado sobre determinados autores son ciertas o no lo son, ¿no? Por ejemplo, también se dice de Menéndez Pelayo, a mí me contaron en la carrera, en Humanidades, que Menéndez Pelayo, en una conferencia, pronuncia el nombre de Shakespeare, en lugar de Shakespeare a la inglesa dice Shakespeare, y la gente empieza a reírse de él. Entonces dice, pues no sabía que ustedes hablaban inglés. Y entonces continuó toda la conferencia en un perfecto inglés. Bueno, pues esa anécdota que me contaron en Humanidades, en la carrera, que es verdad que nos hizo reír, que nos hizo aproximarnos más a la figura de Menéndez Pelayo, resulta que luego la buscas en Google y se cuenta de Menéndez Pelayo, de Juan Badena y de Unamuno. Entonces, o fue cierta en los 3 casos, que no creo, o no fue cierta en ninguno, ¿no? Entonces también un poco el proceso de documentación va dirigido a esto, a reforzar que lo que se cuenta, anécdota, a la medida de lo posible, sea verdad, ¿no? Ese ha sido el intento. Solo que, bueno, tampoco quería llegar al extremo de meter esas referencias dentro de texto para no abrumar, ¿no? Ni hacerlo pesado. Están ahí al final como testimonio de que de verdad hay unas obras y unas biografías detrás a las que se puede acudir, pero tampoco lo quiero hacer tan presente porque lo importante es divertirse leyendo. La selección de autores está clara. La selección fue buscar aquellos que tuvieran algo anecdótico, alguna cosa que se pudiera comprobar, ¿vale? Y el número, lo explicas en el prólogo, sí. Son 100 porque es un número redondo y porque, digamos, es el número que pidió la editorial. ¿Tuviste muchos problemas para llegar a 100? ¿O tuviste que parar y decir, no, si sigo llego al infinito y más allá? La pura verdad es que los 2 últimos meses antes de la entrega yo estaba desesperado por llegar a los 100, porque es que no llegaba. Precisamente por mi empeño, ¿no? de buscar una buena documentación, una buena investigación de cada autor, al final escribir cada una de las anécdotas del libro ha llevado mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el último mes, los últimos 2-3 meses, ya veías llegar la fecha y digo, es que no llego a las 100, ¿no? Pero era empeño efectivamente del editor, que 100 es el número redondo. De hecho, hasta el último momento decía, bueno, podemos hacer 101 para hacer un guiño divertido. Digo, no, ya basta con 100. Ha llevado su tiempo, sí. Ni siquiera 99, que también habría tenido mucha gracia. Sí, nada, bueno, al final llegué a las 100 y bueno, sí, en la selección que antes mencionabas, en muchos casos también ha sido simplemente porque un autor me gustaba mucho, pero no conocía ninguna anécdota de ese autor y he dicho, voy a adentrarme en su biografía y voy a ver si encuentro algo distinto, algo divertido que contar. En muchos casos lo he logrado y en otros no. Por ejemplo, me habría encantado incluir alguna anécdota de Dostoyevsky, pero no terminé de encontrar ninguna que le fuera bien al libro, porque es verdad que está esto de que a Dostoyevsky en el último momento lo indultan antes de fusilarlo y es una curiosidad como que, bueno, el hecho de que vive casi de milagro para escribir su obra posterior. Pero bueno, era una anécdota ya bastante conocida, no terminaba de encontrar algo que fuera divertido, desconocido, y se quedó ahí en el tintero, ¿no? O sea que también ha habido autores en los que he intentado, pero no he encontrado esa anécdota. Y en otros casos, como decía antes, han sido simplemente comprobar anécdotas que ya existían para ver si eran verdad, y algunas lo eran y otras no. Y otras veces que comprobando si la anécdota era verdad, han surgido otras todavía más divertidas, ¿no? Está el caso de Agatha Christie, que se conoce, o casi todo el mundo sabe, que desapareció durante 11 días, estuvo desaparecida 11 días, pero al hilo de buscar por qué desapareció los 11 días, cómo se pusieron las circunstancias de que estuviera desaparecida los 11 días, me encuentro con que, por ejemplo, esa desaparición dio pie a que se realizara la primera búsqueda aérea en el Reino Unido de la historia del país. La primera vez que se buscó a alguien mediante medios aéreos en el Reino Unido fue buscando precisamente a Agatha Christie. Y me encuentro con algo todavía más sorprendente, y es que Agatha Christie fue la introductora del surf en Europa. Lo cual es, o sea, te vuela la cabeza porque dices, pero ¿dónde aprendió esa mujer a surfear? ¿Por qué surfeaba? ¿Cómo lo trae a Europa? Y resulta que en sus viajes, era muy viajera, en sus viajes a Hawái aprendió a surfear con la gente allí y luego se trajo esa costumbre a Europa. Incluso se dice que como visitaba mucho los pueblos de Gran Canaria, a lo mejor llegó a surfear aquí en España. Eso nunca lo sabremos, queda ahí en las malas lenguas,
Pero bueno, y eso, que a veces investigando una anécdota, pues me ha dado pie a descubrir otras cosas nuevas verdaderamente alucinantes. Bueno, y luego hay otros autores que uno los ve en el índice y dice, ¿quién diablos es este señor? Claro. ¿Quién es James Matthew Barrie? Claro. No, yo, ni idea. ¿Quién es James Matthew Barrie? Nos pasa a muchos porque, Matthew Barrie es el autor de Peter Pan, ¿no? Vaya. Pero nos pasa a muchos esto de que se conoce más la obra que el autor, porque la obra llega a tener tal fama y muchas veces no precisamente por el libro o por la literatura, sino por la obra que se ha hecho en el cine. Pues al final todos conocemos Peter Pan por Disney y porque nuestros niños lo han visto, porque nosotros de niños lo hemos visto y se nos ha quedado la película y se nos ha quedado el tema y la historia. Pero ¿qué autor hay detrás? Lo desconocemos, ¿no? Pues efectivamente fue Barrie. Y verdaderamente la historia o la anécdota que se cuenta de Barrie o la que se selecciona para este libro es muy significativa para comprender mejor incluso Peter Pan. Porque, para empezar, él era una persona que tenía una enfermedad, un impedimento físico que no le permitió crecer demasiado, entonces tenía la estatura prácticamente de un niño, lo cual nos lleva a la idea de Peter Pan de no querer convertirse en adulto, de no querer pasar la edad de los niños. Era una persona que era muy sensible al cuidado de la infancia y, de hecho, tenía una pareja de amigos, los cuales fallecieron, adoptó a sus 5 niños, justo los 5 niños que vienen a coincidir en muchos de los nombres con los nombres de los niños de la novela de Peter Pan. Entonces hay una ligación entre la anécdota que se cuenta de él y la obra que nos permite conocer mejor la obra de un autor que verdaderamente tampoco se conoce. Y luego hay autores que sí que son conocidos o que creemos que conocemos, pero muchas veces no sabemos realmente, no todo de su vida, pero no lo más importante de su vida. Por ejemplo, está el caso de Arthur Conan Doyle, que ese sí que lo conocemos, o creo que lo conocemos, por Sherlock Holmes, ¿no? Y sin embargo uno empieza a leer la biografía de Conan Doyle y empieza a conocer su obra y se da cuenta de que la mayor parte de la obra de Arthur Conan Doyle no es Sherlock Holmes, que la mayor parte de la obra de Arthur Conan Doyle son novelas de aventuras, novelas históricas y novelas de terror. Y que Sherlock Holmes es poco más de un 30% de su producción. Entonces, no es un autor que, aunque se conozca por Sherlock Holmes, debiera ser conocido por Sherlock Holmes si uno echa cuenta de a lo que dedicó su carrera. O, por ejemplo, era un autor al que le fascinaba lo paranormal. De hecho, hasta escribió un libro defendiendo fehacientemente, no una broma, ¿no? Defendiendo fehacientemente la existencia de las hadas y de los espíritus. De hecho, hasta tuvo una trifuca con Houdini porque llevó a Houdini a una sesión de espiritismo para convencerle de que podían conectar con su madre. Y el mismo Houdini salió enfadado de la sesión. Digo, eres un cantamañanas y me estás contando aquí milongas, ¿no? Entonces, hay muchos detalles también, incluso de autores que conocemos, que realmente quizás no los conocemos realmente. Y otros que los conocemos por una única obra. Claro. Es además en la que lo opaca todo y ya nunca más. Los One Hit Wonder que llamaríamos. Eso es. Autores que solamente han escrito una obra o que solamente han escrito una obra y después de eso todo lo demás se quedó ahí. Entonces, pues me trae ahora al recuerdo la anécdota que se cuenta precisamente de Carmen Laforet, de Nada. Después de Nada, ella escribió, tampoco mucho más, pero escribió otra serie de libros que quizás porque no alcanzaron la calidad narrativa de Nada, también por sus circunstancias personales o porque, bueno, pues ya digamos que el pelotazo de Nada con el premio Nadal fue tal que luego lo que vino detrás pues no causó tanto interés entre los lectores. Es una escritora a la que simplemente le conocemos eso, Nada, mejor si tiene la palabra, o sea, su libro. O a Juan Rulfo, ¿quién sabe algo más de Pedro Páramo? Claro, poco más. Es verdad que tampoco él escribió mucho más que Pedro Páramo, eso es cierto. Pero hay detrás una producción ya no solo literaria, sino también como fotógrafo. La obra fotográfica de Juan Rulfo, no voy a decir que es superior a la literaria, pero también tiene una calidad exorbitada, ¿no? Y es otro autor que, más allá efectivamente de Juan Rulfo, pues... Y otros que se han hecho hueco en la historia con 800 páginas en total. Bueno, es que es paradigmático esto porque luego lo fui reflexionando después de escribirlo, ¿no? Los dos grandes autores que más influencia han tenido en la literatura contemporánea, en la literatura del siglo XX, han sido con diferencia, se puede citar a otros, pero con diferencia estos dos, Kafka y Proust, ¿no? Además en dos líneas, dos influencias literarias muy separadas. Bueno, pues Proust pasa a la historia de literatura en realidad por una sola obra. Es verdad que una obra voluminosa, porque son 3.000 páginas de libro en 7 volúmenes, que es En busca del tiempo perdido. Y el otro, Kafka, pasa a la historia de la literatura por una obra que, publicada en vida, no superaba las 200 páginas. Y que, de forma póstuma, cuando ya le suman todo el resto de lo que había escrito, sumando incluso cartas, informes,
de lectura y otra serie de borradores no superan las 800 páginas. Es decir, Kafka pasa a la historia de literatura por una obra que cuantitativamente hablando no supera la extensión de Guerra y Paz, por ejemplo, de un solo libro de cualquier realista ruso, ¿no? Entonces es sorprendente y nos da muestra de que al final no se trata de la cantidad, sino de la calidad literaria del autor. Bueno, pues aquí están las malas lenguas, 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos para leer, para disfrutar, que anima a leer a los 100, a los desconocidos, para mí unos cuantos de los 100 autores que están aquí, pero Fernando Bonet ha escrito más cosas, aparte de las malas lenguas. Hay libros más sesudos. Pero de todos estos, de las malas lenguas, ¿cuál es tu autor favorito? Pues mira, mi autora favorita de los que aparecen aquí, o mi nueva autora favorita de los que aparecen aquí, es una escritora que hasta que escribí su anécdota, hasta que la encontré escribiendo este libro, no conocía para nada. Resulta que me la encontré escribiendo la anécdota de Lope de Vega. Lope de Vega es uno de estos escritores que son la mayor parte de los que aparecen en el libro, de hecho, que han tenido una vida que a veces pues, no ha sido tan buena como lo ha sido su obra, ¿no? En términos morales o éticos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces él tuvo hasta 11 hijos y él estaba empeñado, uno de los empeños en vida era que alguno de sus hijos adoptara su legado literario y siguiera en cierta manera su carrera literaria, aunque fuera por otros derroteros, pero que tuviera un legatario literario cuando él dejara escribiendo, ¿no? Y él se obsesionó con que ese legado literario recayera en uno de sus hijos, al que le dio ciertas aptitudes para la escritura, al que le llamaban Lopito, que se llamaba como él, hijo no reconocido, porque es hijo de un matrimonio que tiene, de una relación que tiene fuera del matrimonio con Micaela de Luján, una actriz del momento, y junto con Lopito también tiene con esta actriz, a una hija que es Marcela. Entonces Marcela y Lope son dos hijos que entre los 11 pasan a la historia, aunque por razones distintas. En el caso de Lopito, él quería que fuera Lopito el que siguiera su obra literaria, su legado literario. Lo cierto es que Lopito muere en Venezuela en una expedición, entonces no es posible que siga con ello. Y al final, sorpresivamente, la que continúa su legado literario, aunque de nuevo no reconocido por el padre, porque eran hijos ilegítimos que había tenido por el matrimonio, es Marcela. Marcela es una gran desconocida de la historia de la literatura y de la historia en general, como hija de Lope de Vega, pero también, sobre todo, como escritora. Y es una grandísima escritora, no voy a decir al nivel del padre, porque hay pocos escritores de la historia de la literatura española universal que se acerquen al nivel del padre, pero es una escritora como la poca de un pino. Es una escritora realmente fascinante que escribe literatura poco después ya en el tiempo de Lope y poco después de que se vaya Lope, ella continúa con su obra y es la gran representante del teatro conventual de su época. Entonces para mí es un total descubrimiento, porque uno cree conocer a los escritores del siglo de oro y es verdad que conoce a los más grandes del siglo de oro, pero hay otra serie de grandes escritores del siglo de oro que no han sido descubiertos, y quizás Marcela injusta con más injusticia que el resto, porque es la gran representante en su género, en una etapa como el siglo de oro de las letras españolas, y encima siguiendo una estirpe de escritores como la de Lope de Vega que hay que tener muy en cuenta. Entonces, para mí ha sido un gran descubrimiento, y leyendo su obra todavía más. Y estoy, de hecho, todavía leyendo su obra completa y me está fascinando. Bueno, pues aquí está ella y están 99 más, desde Safo de Lesbos hasta J.K. Rowling y sus anécdotas. Tienes un perfil en redes sociales, el más visitado veo que es el de Instagram. Lo bueno que tienen las redes sociales es que hay interacción con los lectores, ¿eh? Ellos, en este libro, es decir, ¿han intervenido en algo tus seguidores en el proceso de creación? Sí, en el sentido de que gran parte de la selección de los escritores de este libro los hago o tiendo a elegirlos en función de lo que nos gusta leer. Y hablo en plural porque ya no solo lo que a mí me gusta leer, sino también lo que he percibido que a otras personas les gusta leer. Y eso es algo muy valioso que tengo del contacto que tengo con las personas que están ahí detrás en la cuenta. Creo que antes, de hecho, de la presentación lo comentábamos, que el acto de leer es un acto eminentemente solitario, íntimo, personal, desde luego. Pero el acto de leer, ese acto solitario, alcanza otra dimensión muy distinta cuando puedes compartir eso que has leído con otras personas. Y eso es lo que realmente me hizo comenzar esa cuenta hace 5 o 6 años, sin ningún tipo de aspiración, simplemente por continuar en redes sociales lo que yo hacía o ya hacía
como hacen todos los lectores con otras personas, es decir, comentar las lecturas que hacen, si me gusta más o menos un autor, por qué me ha gustado este libro, por qué me ha gustado esta obra, y de esa conversación y de ese diálogo al final surgen muchas cosas buenas. Primero, que encuentras una interpretación de la obra quizás distinta a la que tú le habías dado, descubres un libro distinto de ese autor que tanto te gustaba, que no conocías, descubres autores que no conocías, que sin embargo luego pasan a tu lista de favoritos. E igual que les pasa a la gente que me sigue conmigo, de que encuentran esos libros y encuentran esos autores favoritos, a mí me pasa de la gente que me sigue, y es que en los comentarios me recomiendan otros autores, me recomiendan otras obras, me escriben para decirme, oye, mira esto que he leído, qué barbaridad, qué bueno es, por estas razones tienes que leerlo. No siempre puedo leer todo lo que me recomiendan, igual que los demás no pueden leer todo lo que yo recomiendo, pero poco a poco voy haciendo hueco a esas lecturas y esos autores van entrando en mi lista de favoritos. Entonces te decía que sí, porque muchos de esos autores que han entrado en mi lista de favoritos, gracias a que gente que está ahí me los recomienda, como yo les recomiendo a ellos, finalmente han entrado en esta lista. Pues muy bien, Fernando es entonces lo que él llamaría el mismo estudio el término. Creo que sí. A ver, eso surgió, o sea, creo que sí lo vas a decir por otra parte, pero bueno, termínalo. El book bro. Bro, sí. Todos sabemos lo que es un bro. El bro es nuestro colega. Sí. Entonces ahora, como dicen los chicos jóvenes a sus colegas, bro. Y tenemos Fernando es nuestro book bro, es nuestro colega de libros, el que nos acompaña en la aventura de leer, nos puede guiar, y nos menciona unos y otros. De hecho, ya se ha leído una obra de la última premio Nobel de literatura, La vegetariana. Ahí está el comentario en sus redes. Y bueno, yo de esta señora no había oído hablar en mi vida y no conocía para nada su obra, bueno, y ya tengo algún interés. Sí. Vale. Bueno, por alusiones, el book bro surge porque realmente no es bien el término, tengo que decir la verdad. Es porque en una polémica, ya ves tú, en una polémica, una trifulga que hubo en Twitter, ya ves, una trifulga literaria. Una trifulga, madre mía. No, pero de literatura, no de política. Vale. No sé quién se le ocurrió de forma peyorativa, ¿no? Un poco como lo de los gimbros, decirme, es que es un book bro. Entonces, mira qué bueno la palabra. Entonces me la apropié y le di el sentido que le doy en ese vídeo que tengo colgado ahí como de escaparate en Instagram para presentar la cuenta de que al final somos book bros, de que nos contamos lo que leemos, ¿no? Y hablamos sobre libros, ¿no? Eso da pie para hablar de otras de las anécdotas del libro, que es como alguien que, en fin, miraba por encima del hombro a ciertos clubes de lectura, sí, finalmente se apoyó en ellos. Entonces, Jonathan Fraser. Sí, Jonathan Fraser. Sí. Bueno, pues está bien. Y luego lo que dices del premio Nobel de literatura, a ver, yo creo que me pasa como al resto, la mayor parte, menos justo el año pasado, porque hubo suerte de que sí que había leído a John Fosse, hubo mucha suerte. La mayor parte de los escritores que ganan el premio en literatura, al menos en los últimos años, pues no los conozco cuando les dan el premio. Y yo creo que nos pasa, no sé, a un 80-90% de la población, ya no solo española, creo que en todo el mundo. Sin embargo, creo que también eso puede ser algo bueno de no conocer a un escritor que gana el Nobel, te da una oportunidad de decir, oye, pues voy a leerlo, ¿no? A ver qué hay ahí, porque ya que no lo conozco, voy a leerlo. Lo que no soporto es, yo nunca lo haría, pero tampoco soporto mucho de los demás, es que hablen de un escritor sin haberlo leído, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se da un Nobel y uno no lo ha leído, más que quejarse de, es que no lo conocía, que me parece lo normal, porque al final hay tantos buenos escritores que es normal que no los conozcas a todos. Yo creo que la oportunidad está en decir, oye, voy a leerlo. Entonces, Han Kang salió la semana pasada, yo lo había leído, digo, pues voy a leerlo. Yo no la conocía, yo no he leído nada de ella. La única impresión que tengo es que, no sé si me parece un poco demasiado joven. Quizá el premio Nobel de literatura debía estar más consagrado a escritores con una obra más extensa, con una trayectoria más dilatada. Me parece demasiado joven, pero es una impresión mía. Sí, no la leí. A ver, si el criterio del juventud puede pesar siempre y cuando tengamos en cuenta también la cantidad de su obra publicada, ¿no? Es verdad que hay algo sorprendente en el premio Han Kang, y es que la cantidad de obra publicada, ya no digo traducida, que por fortuna no era ni tan poca, porque ya teníamos unos cuantos libros traducidos suyos, más casi que de John Fosse cuando lo vieron el año pasado. La diferencia quizás no es tanto el hecho de la juventud, digo, como número, como edad, sino esto, la poca obra publicada con respecto a otros autores previos. Tiene muy poquita obra publicada, entonces es verdad que surge un poco la duda, la cuestión de, pero ha habido tiempo realmente a saber si esta autora puede llegar a estar consagrada, pero por otra parte también habría que plantearse si es que quizás ya el criterio del Nobel ya no es ese, ya no es un autor consagrado, un autor memorable, un autor que se pueda pensar que pueda ser clásico, sino simplemente los criterios son otros. Yo, como no formo parte de la Academia Sueca, no lo sé. Pero es verdad que la juventud como tal no me parece mal. Por ejemplo, Mircea Cartares, pues relativamente joven,
porque al fin y al cabo Han Kang tiene sus 53 años, que no digo que no sea joven, es más joven que otros premios Nobel, pero oye, ya tiene una edad. Mircea Cartarescu tiene una edad parecida, y Mircea Cartarescu ya tiene una obra mucho más ingente, ¿no? Y Mircea Cartarescu es uno de mis favoritos para el Nobel. No creo que se trate tanto de la edad como tal, sino del número de la obra publicada. O como en el caso de John Steinbeck, quizá porque no había nadie mejor. Eso es, ahí se cuentan en el libro anécdotas. Al final las vamos a destripar todas, ya no hace falta que compréis el libro, ya las estamos contando todas aquí. No. Hay 100, no nos da tiempo. Steinbeck, por ejemplo, se lo dan, es muy curioso, porque en aquel entonces el Nobel al parecer funcionaba distinto a como funciona ahora, y es que había como una lista de candidatos o finalistas, un poco como en el Premio Planeta, que hay unos finalistas y luego entre esos finalistas se puede dar el premio pues a uno o dos, dependiendo de los accesos también que haya. Pues en el Nobel en aquel momento ya se conocía un poco cuáles podían ser de antemano, pero no como la típica porra que hacen en un periódico, sino que de verdad se sabían cuáles podían ser. Y entre los que finalmente, entre los que se premiaban, pues al final se decide que a Steinbeck, porque era el menos malo de los que aparece ahí. Digo, bueno, pues tampoco es mal criterio. Menos malo, madre mía. Sí. Luego, a ver, se vio que las razones en realidad eran otras, y es que, bueno, pues por razones políticas, que en aquel momento pesaban incluso más que ahora, aunque pueda parecer lo contrario, o por razón de que se lo habían dado a otra persona de esa nacionalidad el año anterior, o porque pensaban que el escritor que se va podía ser más conocido. Fíjate, justo el criterio contrario al de ahora, podía ser más conocido que otros, y eso podía darle más estímulo a las lecturas. Ya. Bueno, pues como decía, Fernando Bonete tiene más libros, aparte de Las malas lenguas, y el penúltimo libro, que se llama La guerra imaginaria, pues desmonta o lo intenta las creencias apocalípticas sobre que la inteligencia artificial, de eso va, acabará con la humanidad, y lo hace a través de la obra de Asimov. Bueno, así, para todos, ¿por qué crees que son infundados los temores ante la inteligencia artificial? ¿Por qué no estamos, por qué podemos creer que no vamos a estar ante un HAL malvado que nos va a destruir a todos? Sí. Bueno, hay que empezar por el principio, y es decir que es verdad que la idea más extendida sobre la inteligencia artificial es el hecho de que se dice, y es lo que copa a todos los titulares de los medios de comunicación y también lo que copa a la mayor parte de libros que se han publicado sobre el tema, porque al final la controversia más negativa y, digamos, las ideas más negativas o más nefastas sobre algo siempre venden más, o al menos en nuestro tiempo son las que más venden, y se ha impuesto la idea de que la inteligencia artificial ya nos ha superado como especie, que la inteligencia artificial está por encima de la inteligencia humana, y que la inteligencia artificial, como bien decías, viene a sustituirnos a todos. Bueno, pues yo de verdad invitaría a todos aquellos que dicen estas cosas que me presenten cualquier máquina y cualquier dispositivo, cualquier herramienta que sea más inteligente que cualquiera de los que estamos aquí. Y nos daremos cuenta de que tal máquina no existe realmente. No existe a día de hoy ninguna máquina que sea más inteligente que el ser humano, porque no hay ninguna máquina que responda a la definición y concepto de inteligencia. La inteligencia, sin entrar aquí en disquisiciones psicológicas o filosóficas de lo que significa, la inteligencia es la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. Es decir, tener la capacidad de resolverlo. No digo finalmente resolverlo, pero tener la capacidad de resolverlo. Ahora mismo, y lo explicaré con un ejemplo que yo creo que es bastante conocido, no hay ninguna máquina que sepa resolver o tenga la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. El ser humano sí tiene esa habilidad de poder acercarse a resolver, pero la máquina no. Por ejemplo, Deep Blue, la máquina, la que la conocemos, yo creo que todos, esa máquina que ganó Kasparov en los años 80 al ajedrez. Deep Blue es una máquina más inteligente que el ser humano. No, una máquina que juega mejor que el ser humano al ajedrez. Eso se ha comprobado, sí. Pero ¿hace otra cosa mejor que el ser humano? No, juega muy bien al ajedrez, puede ganar el ser humano al ajedrez, pero en cualquier otra habilidad, en cualquier otra destreza, no puede ganar el ser humano. Es decir, hay máquinas que hacen muy bien cosas específicas, pero no hay máquinas que sepan hacer de la forma tan versátil y transversal como el ser humano tantas cosas. Además de que la inteligencia está compuesta de una serie de elementos que no son alcanzables por la máquina. La inteligencia también está hecha de emociones, está hecha de creencias, está hecha de sentimientos que las máquinas no poseen y de las que no pueden nutrirse, ¿no? Entonces, entiendo que al final el titular que vende es el titular de mira qué máquina que ya es más inteligente que el ser humano, pero realmente a efectos científicos no es verdad. Y aparte de que el ser humano tiene una serie de potencialidades que creo nunca serán alcanzadas por la máquina. Es decir, la máquina puede ser una gran ayuda para el ser humano,
pero nunca podrá ser superior al ser humano. Y en cualquier caso, esa máquina la ha programado un humano. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Por muy inteligente que sea, es la obra de un humano, más inteligente siempre. Bien, pues me reconcilia esto con la inteligencia artificial, todo no va a ser ChatGPT. Y el otro libro, que también se llama La cultura de la cancelación, en el que habla de la dictadura de lo correcto, y la autocensura, que es la peor de las censuras. Pone esta es decir, que ahora ya los libros ya no se llevan a un organismo que los revise y tacha con lápiz rojo, sino que uno ya sabe cuando escribe qué es lo que va a crear polémica y si no quiere estar en esa polémica lo evita. ¿De verdad está en peligro la libertad de expresión? ¿Lo políticamente correcto pone en peligro la libertad de expresión? Sí, pero quizás no de una forma tan violenta o exagerada como podemos pensar cuando pensamos en la censura a la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en la censura a la libertad de expresión? Pues nos viene a la cabeza los grandes totalitarismos del siglo XX, ese control total que había sobre los artistas, sobre el ciudadano medio, de aquello que pensaban y se expresaban, ¿no? Y cómo se acababa con eso y se eliminaba eso con violencia o simplemente eliminando a esa persona, ¿no? Es decir, yo nunca me referiría al ataque contra la libertad de expresión en esos términos, porque eso, por fortuna, ya no existe, ¿no? El tipo de ataque de censura que hay contra la libertad de expresión en nuestros días, por supuesto que mejor en términos de que no acaba físicamente con la persona, pero peor en otros términos, y es que yo creo que mentalmente y psicológicamente puede incluso llegar a ser más potente en algunos casos, es ese miedo que uno llega a sentir sobre las ideas de uno mismo, que incluso tiene temor a pensarlo, porque cuando estás pensando en esto, también piensas al mismo tiempo, cuidado con pensar esto porque si lo digo, podría hacer que otros pensaran muy mal de mí u otros enseguida se me tiraran encima para silenciarme, ¿no? Y ese es el miedo del que hablo en este libro, ¿no? Y es un ataque contra la libertad de expresión que es más bien psicológica, más que física. Lo cual tiene muchas cosas mucho mejores que la violencia física que se ejercía contra las personas que al final decían lo que pensaban, pero también tiene otra serie de cosas peores, y es que al final todas esas ideas que nos autocensuramos, todas esas cosas que ya no decimos o que ya no pensamos, al final rebajan la calidad del discurso público y del debate público. Al final todo se convierte en un repetir las mismas ideas en un tono plano. Claro, lo cual va en contra del propio concepto de cultura, ¿no? Y yo siempre digo que el término cultura de la cancelación es un gran oxímoron, porque no puede haber cultura con cancelación. Y de hecho la cultura es nuestro gran salvavidas para huir de muchas de las tensiones que estamos viviendo hoy en día en política. Hay cosas que en estos momentos son insoportables en la política. Hay cosas del debate público que está tan contaminado por la ideología y por los extremos que es imposible dialogar sobre ello. ¿Dónde está nuestro refugio? En la cultura. Si la cultura se ve además contaminada por esos extremismos y se ve contaminada por la ideología y por la política, es imposible tener un debate sano. Y es imposible tener un diálogo entre personas. Yo antes comentaba cuando me hacías la pregunta sobre las redes sociales y lo que pues valoraba de esa relación que tengo con la gente que está ahí, con la gente que habla a diario de literatura, es precisamente la capacidad de decir lo que pienso sobre los temas de los que hablamos en esa cuenta y de poder recomendar libremente autores y poder hablar libremente de lo que escriben esos autores. Si de pronto empezamos a cortar de qué autores se pueden hablar, de qué autores no se pueden hablar, de qué libros se pueden hablar, de cuáles no, empezamos a mezclar la vida del autor con su obra, pues al final es imposible hablar de nada, ¿no? Y perdemos toda esa riqueza que hay en el diálogo cultural. Es decir, que lo importante está en la obra, en lo que está escrito, y no en la... no, a fulano no lo leo porque es muy facha, porque es... o al contrario. Sí, a ver, cada uno es libre, por supuesto, de leer o no leer a las personas que quiera por las razones que cada uno esgrima, que me parecen bien, lógicamente, y si alguien no quiere leer a una persona porque no le cae bien, pues está en su sana libertad de hacerlo. Pero también siempre he dicho que esa forma de proceder tiene las patas muy cortas, porque si al final no leemos a alguien por cómo es ese alguien, o por lo que ha dicho de manera pública ese alguien, aunque su obra transcurra por otros cauces, al final ¿a quién leemos? Es que quién está libre de culpa y quién está libre de hacer algo que no nos guste, ¿no? Si nos ponemos en ese plan de no leo al autor por cómo ha sido en vida, es que ¿a quién leeríamos, no? No leeríamos a Dostoyevsky porque fue un borracho y fue un jugador empedernido y al final llevó a la quiebra a su propia familia. No leeríamos a Tolstoy porque maltrataba a su mujer, porque maltrataba a su hija, porque dejó en la estaca a su hija. No leeríamos a Hemingway porque maltrataba a todas las mujeres que pasaban por su lado.
Desde luego no leeríamos a Houellebecq, eso está clarísimo. No sé, no leeríamos a tantos y tantos autores contemporáneos y clásicos. Yo creo que nadie se salvaría. No leeríamos a Lewis Carroll, entre otras cosas era pedófilo, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, al final podemos pensar en la vida de los autores, no se salvaría nadie. Entonces entiendo que haya gente que tenga esa prevención y hay que aceptarla, pero también pienso que al final uno pues deja de leer cosas que podrían enriquecerle, porque al final yo las obras de las que más he aprendido han sido las que piensan justo lo contrario que yo. Porque al final si leo algo con lo cual estoy de acuerdo, ¿qué aprendo? ¿No? Pues sí, me reafirmo en mis ideas, pero al final es como mirarme el ombligo todo el día, ¿no? Y entro en un bucle de pensar todo el día las mismas ideas, ¿no? Cuando atiendo a lo que piensan otras personas es cuando entro en diálogo con esas otras personas, y entonces está lo verdaderamente cultural. Bueno, pues con Fernando tenemos la feliz unión que hay entre esto que se supone que es enemigo de la lectura y de la cultura y de los libros, porque a través de sus plataformas, de sus canales de comunicación en redes sociales, nos lleva a lo otro y eso nos concilia con que las máquinas no son malas en sí, son el uso que damos de ellas. Yo puedo usar el móvil para instruirme, puedo usarlo para ver tonterías. Y bueno, pues en el caso de Fernando tenemos las dos cosas que se unen una con la otra. Y ahora yo quisiera que, por favor, si del público alguien quiere... Tenemos delante de nosotros a un influencer, cosa que no ocurre todos los días, y un influencer de cosas que van más allá de la rutina del skincare de por las mañanas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para Fernando, pues este es el momento.